Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar por definir entonces, está bien lo que comentaba por ahí Marina, que tiene que ver con los sentimientos, porque justamente las emociones son impulsos físico-químicos, ¿verdad? Que van a estar sí o sí en nuestro, como un mecanismo de respuestas. Exacto, dice Gabriela, son respuestas internas a estímulos externos de la vida diaria, tal cual, perfectísimo, Gaby. ¿Sí? Eh, bueno, por aquí también nos decían que es la manera en cómo reaccionamos según nuestros sentimientos, dice Esmeralda, es correcto, sí, entonces coincidimos en que son reacciones y en que son respuestas, ¿verdad? Estas respuestas internas y decíamos, son impulsos físico-químicos, ¿verdad? Que responden a esos estímulos externos. Entonces, siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Porque pues son estos mecanismos de defensa de nuestro cuerpo que nos están advirtiendo que algo está sucediendo. Ahora, es importante también entender cuál es su objetivo. ¿Sí? ¿Para qué existe? Primero sí me gustaría que todos tuviéramos en claro que no existe esto de emociones buenas o malas, sino que podamos entender que todas las emociones son importantes y que todas son necesarias para nuestra vida diaria, porque su principal objetivo es salvaguardar nuestra vida, ¿sí? Nuestra supervivencia como seres humanos. Yo siempre digo, ¿verdad? Si no fuera, por ejemplo, por el miedo, pues nos aventábamos de cualquier barranco, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada emoción cumple una función y todas estas funciones tienen que ver con la supervivencia del ser humano. Entonces, tenemos que entender que todas son necesarias, que todas son importantes, que ninguna es más importante que otra, sino que todas son necesarias, ¿vale? Entonces, no existen emociones como tal, buenas o malas. No obstante, luego solemos decir que hay emociones positivas o negativas en función de cómo nos hacen sentir. Ojo, y a veces ahí es donde nos confundimos, ¿no? Que de pronto llamamos positivas a las que sí son agradables y a las negativas a aquellas que no nos gusta sentir, pero no porque sean buenas o malas, ¿vale? Entonces, de entrada, eso es lo primero que es importante que sepamos. Ahora, yo les preguntaba a qué nos dedicamos o con qué tipo de público nos relacionamos para saber también cuál es el objetivo de hacia dónde encauzar, ¿verdad? Estas estrategias. Hola Rosita, sí, docente desde Caracas. Muy bien, muchas gracias Rosita, qué bueno que estamos hablando de estas estrategias para que tú también las puedas aplicar con tus alumnos, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí yo creo que vemos un público diverso y voy a tratar de generalizar algunas de las actividades. Y les decía, lo primero, lo más importante es reconocer que todas son importantes y que todas son necesarias, ¿va? Entonces, lo primero que tenemos que saber es identificarlas. Yo no puedo manejar algo que no conozco, entonces en primera instancia debo aprender a reconocer, identificar. ¿Y cómo logro esto? ¿Cómo voy a lograr identificar? Bueno, pues justamente sintiendo, como decíamos ahorita, ¿no? Las emociones son experiencias, tiene que ver con el cómo me siento internamente. Y luego a veces esto se complica porque, bueno, la actualidad, siempre el ser humano está tan abrumado por tantas cosas en el exterior que nos cuesta mucho trabajo interiorizar y lograr reconocer lo que está pasando en mi cuerpo. Entonces, de entrada, esa es como la primera barrera, ¿no? Hay tanto ruido en el exterior y en nuestra mente que nos cuesta mucho trabajo poder ponerle nombre a lo que me está pasando. Entonces, de entrada, el aprender a identificar. Ahora, ¿qué tipo de estrategias puedo aplicar para poder identificar, para poder ponerle nombre a las emociones? Aquí pueden participar sin problema en el chat si hay algo que quieran compartir respecto a cada uno de estos temas que se van abordando, ¿va? Si hay algo que ustedes ya hayan aplicado o implementado o algo más que ustedes hayan logrado descubrir en ustedes mismos o en su entorno, adelante, ¿eh? De eso se trata, que podamos compartir también experiencias porque eso va a nutrir muchísimo pues nuestra charla del día de hoy, ¿sale? Eso sería lo ideal. Entonces, para identificar yo algo que suelo
sugerir es, sí, tengo que sentir, sí, y para eso nos ayuda mucho a respirar, pero también podemos apoyarnos dependiendo del nivel en el que nos encontremos. Si por aquí tenemos mamás, papás, que me imagino que sí, tenemos mamás y papás, y queremos ayudar a nuestros hijos a reconocer o a identificar o a nombrar las emociones, esos son algunos recursos útiles. Por ahí yo creo que todos hemos escuchado ya o visto la película de Intensamente, y por ahí a lo mejor también ya hemos escuchado de El monstruo de colores, ¿sí? Ambos son excelentes recursos, son pues de los más famosos, de los más conocidos. Aquí en Crece pues utilizamos a Crescencia, pero estos son muy útiles, ¿vale? Entonces, de entrada el hecho de que podamos tener un referente que nos ayude a identificar, bueno, a ponerle nombre a la emoción, ¿sí? A la par de que la voy identificando, eso me va a ayudar mucho para poder señalar. Algo que sí me gustaría mencionar es que los recursos que utilizamos van de acuerdo a la etapa del desarrollo. Y ahorita estoy hablando de niños, ¿no? De infantes. Los niños a partir de los 2 años, 3 aproximadamente, ya podemos mencionarles emociones básicas, que son las que estamos viendo en la pantalla. Por ejemplo, pues disgusto, tenemos enojo, alegría, miedo, tristeza, ¿sí? Y poco a poco, cuando nosotros las vamos nombrando, les vamos ayudando a los pequeñitos a poder saber qué es lo que está sintiendo, ¿sí? Comúnmente vemos, por ahí no sé si han escuchado de los terribles 2, ¿verdad? Los 2 años en los que tenemos la etapa de los berrinches comúnmente con los niños. Bueno, es que justamente a esta edad, no estoy diciendo que sea la única, pero suele ser alrededor de esta edad que se están explorando justamente, el niño todo el tiempo está explorando el mundo. No obstante, a esta edad en que comienzan a aparecer diferentes estímulos y diferentes necesidades a las cuales el niño no le puede poner nombre, entonces genera esta hiperestimulación o muchas veces esta experiencia intensa de alguna emoción o varias, y al no saber nombrarlas y el no saber cómo reaccionar ante ellas, pues se convierte en un berrinche, porque entonces como no puedo decir o no sé cómo pedir lo que necesito, entonces lloro, ¿sí? Cuando un bebé nace y no puede hablar, ¿qué hace? Pues llora. Y así es como recibe lo que necesita. A pesar de que puede adquirir la verbalización, no significa que ya esté aprendiendo a comunicarse. Eso es algo en lo que tenemos que ayudarle. Hay que ayudarle a desarrollar esa capacidad para comunicarse, ¿ok? Hablar no es lo mismo que comunicar. Y eso es algo que en lo que nosotros como papás pues tenemos que ayudar. Y hablando de docentes, pues desde luego algo que como docentes también debemos facilitar en un contexto áulico, ¿vale? Entonces, por eso mencionaba yo que es importante tener referentes, ¿sí? Y yo pongo aquí esos ejemplos, desde luego podemos utilizar caritas o lo que guste, ¿no? Pero lo importante es tener un referente a través del cual el niño o la niña pueda decir, ah, ok, esto se llama tristeza, esto se llama enojo, y que nos ayude a nosotros también como monitores o como guías o como padres a poder ayudarles a identificarlas, ¿no? En el exterior, a la vez de que van aprendiéndolo a identificar en el interior. Les decía que de pronto es complicado porque tenemos pues muchas barreras y muchas dificultades. ¿Y que creen? Muchas veces el adulto se convierte en la barrera principal a través de perdón, se convierte en esa barrera que le impide al niño poder identificar esas emociones. ¿Por qué? Porque si como mamá o como papá o como docente también no me gestiono lo suficiente o no sé regularme frente a ciertas situaciones, entonces, ¿cómo le ayudo al niño o a la niña a identificar lo que pasa o lo que sucede en su entorno? Mucho menos le voy a poder ayudar si yo estoy desbordado o desbordada, mucho menos le voy a poder ayudar a identificar qué es lo que está sintiendo, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver más adelante, pero me voy a adelantar tantito para hablar acerca de esta herramienta básica o este recurso básico que es la respiración. Crear espacios de meditación, crear espacios de relajación
es básico para poder identificar, para poder reconocer cómo se siente mi cuerpo. Entonces, de entrada, para poder saber qué es lo que estoy sintiendo, es muy, muy importante hacer ejercicios de respiración que me ayuden también a tener conciencia corporal. ¿Qué es esto de la conciencia corporal? Bueno, es justamente alcanzar a reconocer o ser conscientes de lo que le está pasando a mi cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando yo respiro, cuando cierro los ojos, cuando le ayudamos a los más pequeños, estoy hablando ahorita de los pequeños, pero ahorita nos vamos con nosotros los grandes, ¿verdad? Entonces, cuando le ayudamos a los pequeños a reconocer el cómo se siente tu cuerpo, ¿sí? Cómo se siente tu espalda, cómo se sienten tus brazos, cómo se sienten tus piernas, ayuda a que ellos puedan identificar cuando hay tensión, cuando están relajados, cuando algo les molesta. Recordemos que también cada organismo es distinto, ¿sí? Y no todos canalizamos las emociones de la misma manera. Aunque bien hay similitudes, pues también hay ciertas diferencias. Entonces, el hecho de que podamos aprender a identificar cómo está reaccionando nuestro cuerpo frente a determinadas situaciones facilita muchísimo también el poder identificar y nombrar las emociones en un momento dado. Por ejemplo, si yo estoy enojado o enojada, ¿dónde se va a sentir la emoción? ¿Sí lo ubicamos? A ver, ¿alguna vez lo hemos analizado? ¿Dónde o cómo se siente el cuerpo cuando estamos enojados? Normalmente nos vamos a dar cuenta que es en las extremidades en donde se siente mayor tensión. Apretamos los puños, presionamos las piernas, queremos correr y pues también queremos golpear, ¿verdad? Entonces, esto se debe a que toda la energía o la tensión, incluyendo la presión arterial, se va hacia las extremidades como un mecanismo de defensa o de huida, ¿sí? Ya sea que querramos salir corriendo o ya sea que querramos atacar o pelear con alguien, ¿sí? Pero bueno, esa es la respuesta inmediata de la emoción. Algo también que es importante que reconozcamos respecto a las características de las emociones es que son pasajeras. Las emociones son estos impulsos físico-químicos y al ser impulsos son pasajeros, es decir, no se van a quedar ahí para siempre. Ahora, ¿cuándo es que sí se quedan? Y aquí sí quisiera diferenciar, eso es importante que lo sepamos. Cuando yo alimento una emoción a través del pensamiento de un recuerdo o de un recuerdo, ¿sí? Entonces lo alimento y se va volviendo cada vez más grande. Incluso se puede combinar con otras emociones y entonces se convierte en un sentimiento, ¿sí? Entonces, eso para diferenciar entre una emoción y un sentimiento. Una emoción es pasajera, es algo que sucede en el momento por determinado estímulo, una situación, un evento que acaba de suceder y me produce una emoción. Y la emoción pasa, ¿sí? Pero si yo lo alimento y sigo pensando una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, no sé, me enojo con algún compañero de trabajo, con algún compañero de escuela, y entonces me enojo mucho y a lo mejor en el momento no sé qué hacer o no sé cómo reaccionar. Entonces me quedo pensando en eso todo el día, toda la tarde, en la noche y al día siguiente, y cada vez que veo a esta persona estoy enojada y cada vez más, pues claro que en algún momento se va a convertir en un sentimiento permanente que no solamente se va a quedar como enojo, ¿no? Se puede convertir en tristeza, se puede convertir en frustración, se va a convertir en muchas cosas más y se van acumulando, acumulando, acumulando y de pronto un día vamos a estallar de la peor forma, ¿sí? Porque no supe cómo manejarlo inicialmente y muy seguramente ni siquiera lo reconocí. El simple hecho de no haberme dado cuenta del nivel o de la intensidad con la que estaba molesto, porque a lo mejor inició como una molestia, pero se convirtió en enojo y después se convirtió en ira y después se convirtió en furia, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante nombrar. Es importante que sepamos que una emoción es pasajera y de entrada, de verdad, es súper importante saber esto y aceptar. Aceptar una emoción y reconocerla y nombrarla es lo que ayuda a que pase. Si yo no la reconozco, no la nombro, entonces es cuando se convierte en un sentimiento, se prolonga, se agrava, se complica y bueno, terminamos tomando ciertas decisiones inadecuadas. Entonces, retomando, ¿no? Ahorita con lo de las figuras, les decía, por eso es tan importante que cuanto antes, mejor podamos nombrar a cada una de estas emociones, ¿vale? Entonces, para los peques es todavía mucho más sencillo aprender este tema.
digo, realmente es relativamente sencillo, solo que como adultos tenemos ya ciertos vicios, ¿verdad? Tenemos ciertos hábitos, incluso mentales, que luego nos complican esta parte de la gestión de emociones, ahorita vamos para allá, pero sí a nuestros peques que están aprendiendo a explorar el mundo, si les ayudamos también a explorar su cuerpo, si les ayudamos a ver a identificar cómo se sienten frente a determinados estímulos, para ellos también va a ser cada vez más sencillo y mucho más práctico el poder decir, hoy me siento feliz, o esto me hace sentir enojado o enojada, esto es desagradable, esto me pone triste, ¿sí? Entonces, una vez que ellos aprenden a nombrar, de verdad, en el futuro es mucho más sencillo. Lo hacen una vez, lo vuelven a hacer 2 veces, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener referentes. Y si se dan cuenta en estas imágenes, solo nos aparecen emociones básicas. No estoy hablando de emociones secundarias, ahorita vamos a ver qué son. Pero de entrada, para todos nos es útil cuando estamos aprendiendo inicialmente a educarnos emocionalmente, como el ABC, ¿verdad? Es como empezar con las vocales. Entonces, lo primero y lo más importante es identificar emociones básicas, ¿va? Muy bien. Y luego, sí, eso es hablando de peques. Por ahí, pues quizás ya algunos ya vieron la película de Intensamente 2, y aquí se agregan otras emociones. Estas emociones son las que llamamos secundarias y bueno, en la película se mencionan solamente algunas que están principalmente relacionadas con la adolescencia. Entonces, en la adolescencia ya podemos usar estos de referentes y nos pueden ayudar mucho, ¿no? Porque son como más representativas o aparecen principalmente, no estoy diciendo que sean únicas o exclusivas de la adolescencia, pero sí suelen ser como las más latentes. Entonces, el poder identificarse con estos personajes también puede ayudarles a identificar con mayor facilidad las causas, el origen de estas emociones y también aprender a nombrarlas en su día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, yo sugiero esta de Intensamente 2 para poder abordarlo un poquito más en la adolescencia. Repito, no es que sea exclusivo de la adolescencia. De pronto, si nosotros estimulamos o trabajamos la educación emocional en nuestros niños desde muy pequeñitos, puede ser que de verdad aprendan a verbalizar emociones secundarias a temprana edad. No tenemos que esperar a que lleguen a los 10, 11 años. Un niño a los 7, 8 años sin problema ya puede identificar qué es la frustración, ya puede aprender a identificar no sé, a lo mejor la envidia, los celos, no sé, otro tipo de emociones que a veces incluso como adultos nos suele costar trabajo reconocer. Entonces, no estoy diciendo que sea exclusivo no tenemos que esperar a la preadolescencia o la adolescencia, pero sí en cuanto identifiquemos que ya a nuestros niños se les facilita nombrar las emociones básicas, bueno, sin problema podemos empezar a abordar las emociones secundarias, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora sí, nos vamos con el circulito de las emociones para los adultos. No es exclusivo de los adultos, pero bueno, si se dan cuenta, está un poco más completo. Nos guiamos por los colores, pero usted sí ya no trae dibujitos, ¿no? Entonces, podemos partir de, si se dan cuenta, en el centro, las emociones básicas. Aquí es donde tenemos emociones básicas y también partimos del centro para poder identificar las emociones secundarias que se van presentando al exterior, ¿vale? ¿Sí? Si nos fijamos, incluso va por colores y luego tenemos un tercer círculo todavía más hacia afuera. Seguramente faltan, no son todas, seguramente a lo mejor algunas las identificamos, algunas reconocemos, a lo mejor otras no. Lo importante es que cada vez se nos vaya siendo más sencillo el poder identificar las secundarias. Y bueno, hablando de nombrarlas y de poder reconocerlas, a ver, me gustaría saber si tengo por aquí un voluntario o una voluntaria para poder hacer este ejercicio, para poder hacerlo un poquito más práctico. ¿Quién me quiere ayudar? Diga yo el que quiera participar, por favor. Muy bien, muy bien. ¿Si alcanzas a ver el círculo completo? Sí, Ok, vamos, no sé, te voy a pedir que pienses en algo que te sucedió el día de hoy o algo que te sucedió el día de ayer que para ti haya sido relevante. Cualquier cosa. ok, lo tengo.
Ok. ¿Nos puedes compartir qué fue eso relevante? Sí, es algo muy, muy simple, pero la verdad es que tenía mucho tiempo buscando unos tenis que fueran de piel, Ok. blancos, y hoy los encontré en una súper oferta y me sentí muy feliz de haberlos encontrado. Ok. Entonces tu emoción básica es Me sentí feliz, exacto, felicidad. felicidad. Muy bien. Entonces nos colocamos ahí en el circulito del medio en la felicidad en el color amarillo. ¿Va? ¿Ok? Ahora te voy a pedir que nos vayamos al siguiente círculo. Igual seguimos en el color amarillo y que me ayudes a identificar alguna otra emoción relacionada con la felicidad. Yo creo que sería optimista. Ujú, ok. Hasta ahí, felicidad y optimista. ¿Cómo sabes que te sientes feliz? Porque estábamos hablando ahorita de qué pasa en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se siente tu cuerpo cuando estás feliz? Yo me sentí como muy ligera y como que con ganas de hacer más cosas. Como que justamente me sentía cansada cuando llegué, fue como que estoy haciendo en esta tienda, ya me quiero ir, tengo muchas cosas que hacer en mi casa y cuando vi la oferta me sentí muy feliz y como que sentí que hasta me puse derechita de la espalda Ah, y, ok. Sí, y hasta el como cambio de postura. Ujú. sí, cambia mucho mi postura y me sentí con más energía simplemente. Ok, con más energía, optimista. No te quedaste a comprar más tenis. No, no, me sentí feliz, pero me fui, Ah, pero ok, me fui feliz. muy bien. Y optimista. Entonces, optimista, ¿qué tipo de pensamiento, que ahorita vamos hacia allá, ¿verdad? Es el identificar pensamientos, me voy a adelantar tantito. ¿Qué tipo de pensamiento optimista tuviste respecto a ti o respecto a los tenis o la situación? Pues me sentí optimista porque estaban muy baratos y dije, pues vale la pena esperar. Como mi búsqueda por varios días, al fin concluyó, pero me siento feliz por haber esperado y optimista de que pues no incrementó mis gastos. Ok, porque el optimismo suele tener esta relación con el futuro. Entonces, quiero pensar que este pensamiento de vale la pena esperar te hizo pensar en que puedes seguir haciendo esto, ¿no? Seguir siendo perseverante, seguir siendo paciente para que te sucedan cosas positivas en el futuro. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy bien? Sí, Ok, sí, es correcto. muy bien. Entonces, en relación a optimista, o bueno, igual tú si gustas elegir en el tercer círculo, siguiendo la misma línea amarilla, ¿te identificas con alguna de las emociones que se mencionan ahí? Mm, confiada, Ujú. ujú, Entonces, confiada e inspirada. ¿sí? Sí. Ok. ¿Confiada respecto a qué? Lo que comentabas en cuanto al futuro, porque como no movió mis finanzas, es como me hace sentir tranquila. Y inspirada porque, ¿cómo decirlo? Pues es como, yo sé que al comprar tengo mayor producción de dopamina, entonces me hizo sentir muy feliz porque supe que estaba produciendo dopamina al hacer esa compra, pero fue una compra inteligente, entonces eso me hace sentir feliz. Ujú. Ok. Y bueno, si te fijas aquí, y bueno, tú ya estás identificando tus recursos también, ¿verdad? Pero bueno, me voy a regresar tantito a lo que estábamos platicando. Lo importante que fue identificar cómo te estabas sintiendo, el que pudieras identificar lo que le estaba pasando a tu cuerpo cuando lo estabas sintiendo y Ujú. la relación que tiene con tus pensamientos y con tus tomas de decisiones en el futuro, ¿sí? Entonces, justamente por eso esta parte es tan importante. Me voy a regresar tantito únicamente para hacer la referencia porque estábamos Ujú. hablando acerca de poder identificar. Y decía yo, estaba hablando de los peques. Ahorita estamos poniendo un ejemplo con Esme, que ya es adulta, ¿verdad? Pero
muchas de las veces, incluso siendo adultos, vale la pena iniciar por emociones básicas. Por eso es que el círculo parte del centro, ¿verdad? De las emociones básicas. Y nos podemos ir guiando del ejercicio, como lo hicimos ahorita con ESME, para poder reconocer, ¿verdad? Déjame regreso tantito. Estábamos aquí en la parte de identificar y nombrar, que es lo que estamos haciendo ahorita con Esme, ¿verdad? Ella pudo identificar cómo se sentía en el momento a partir de que encontró esos tenis, le pudo poner, le puso nombre a la emoción que estaba sintiendo. Bueno, Esme, no sé si cuando estabas en los tenis dijiste, ay, soy muy optimista y me siento muy confiada respecto al futuro. No sé si con esas palabras, pero bueno, sí identificaste, ¿verdad? Que eran emociones Sí. positivas. Y también creo que identificaste muy bien tus pensamientos. Ahora, vamos a la parte de poder identificar esos recursos disponibles, que creo que también lo hiciste bastante bien, pero bueno, mm, ¿cuáles son algunos de esos recursos disponibles? Y tú misma, Esme, no sé si me puedas ayudar. ¿Cuáles son esos recursos que en su momento para ti son importantes a la hora de gestionar emociones? Porque, ojo, aquí también quiero señalar algo. Cuando se trata de emociones positivas es todavía más sencillo reconocer, ¿sí? Porque dada que las emociones positivas, mencionaba yo que las positivas es porque se sienten de forma agradable, a diferencia de las emociones negativas que no nos gusta sentirlas. Entonces, suele ser más sencillo identificar, nombrar emociones positivas que emociones negativas. Perdón. Y en ese caso, también se vuelve más complejo. Si se vuelve difícil identificar y reconocer, pues también va a ser difícil identificar recursos. Ahorita estamos hablando de una experiencia positiva que nos está compartiendo Esme y a lo mejor se vuelve un poquito más sencillo también identificar los recursos, pero también yo les dejo por aquí la actividad o la dinámica para que ustedes lo vayan haciendo ahí en casita o donde ustedes estén e identifiquen una situación, un evento que haya sucedido ayer, el día de hoy, ¿sí? Uno que sea positivo y otro que sea negativo. Igual y ahorita hacemos un ejercicio rápido también de esta manera, pero sí me interesa como que vayamos ahí teniendo la idea, ¿verdad? De cómo hacer esto, ¿sí? De entrada, un recurso básico siempre va a ser la respiración. Uno, por lo que les decía, porque para yo poder tener conciencia corporal necesito hacer esa pausa que me permita racionalizar. Algo que debemos de saber es que cuando las emociones aparecen, especialmente cuanto más intensas son, bloquea nuestra capacidad de pensar, ¿sí? Es algo que se le conoce como secuestro por amígdala, que la amígdala es esa parte del cerebro encargada de procesar las emociones y entonces bloquea la capacidad para pensar. Y esto es una respuesta biológica del organismo completamente natural, porque como dijimos, las emociones, su principal objetivo a propósito es la supervivencia humana. Entonces yo luego digo, oye, si te está persiguiendo un perro, no te vas a detener a voltear a ver, no te vas a detener a ver de qué color tiene los ojos o de qué raza de perro es, o sea, no. En el momento que te está persiguiendo un perro, luego, sobre todo si se ve que trae espuma en el hocico, pues sales corriendo todo lo que da, ¿verdad? Entonces, para eso sirven las emociones, para activar ese mecanismo de respuesta en el organismo que nos permite mantenernos con vida. Ahorita estoy hablando del miedo, pero bueno, cada emoción en su lugar y en su momento cumple una función similar. Entonces, en el momento se bloquea la capacidad para pensar porque no tenemos tiempo para eso, solamente hay que responder o hay que actuar. Entonces, cuando nosotros respiramos, ¿sí? Es súper importante que podamos hacer esa pausa, perdón, que podamos hacer la pausa para respirar, pero también es importante que la respiración nos ayude a crear la condición fisiológica de relajación. ¿Sí? Cuando nosotros respiramos, se ralentiza el ritmo cardíaco y también la respiración. Bueno, el sistema cardiovascular en general. Y entonces el organismo se relaja y poco a poco va recuperando la capacidad para pensar, ¿sí? Y una vez que yo empiezo a racionar lo que está sucediendo, pues puedo tomar mejores decisiones al respecto. Por eso es que lo coloco aquí como el primero y el más importante de los recursos, ¿vale? Si no lo tenemos en nuestra cajita de recursos, pues hay que irlo integrando, ¿sí? La respiración y al final hablamos acerca de la respiración correcta, ¿sí? El cómo puedo respirar de forma correcta para que
mi organismo se pueda relajar nuevamente. Muy bien. Entonces, después de eso pongo algunos ejemplos, ¿sí? Que pueden ser lugares, personas, actividades, recuerdos, etcétera, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, Esme nos está platicando de una experiencia positiva, con emociones positivas. Entonces, vinieron algunos pensamientos positivos. Sin embargo, Esme, sí me gustaría, por ejemplo, que tú me dijeras, ¿qué tipo de recursos sueles tú utilizar? O, por ejemplo, en ese momento fue una emoción positiva y hubo pensamientos positivos. Pero luego tú dijiste, me llamó la atención que dijiste, me dieron ganas de ir a mi casa y hacer más cosas, ¿no? Me sentí como con mucha más energía. ¿Hacia qué tipo de recursos crees que se fue tu pensamiento? ¿En qué pensaste? En qué tipo de... sí, ¿qué pensaste? ¿Qué más pensaste que podías hacer para mantener esa condición de felicidad o incluso para volver a sentirte confiada como te sentías en ese momento? No sé si me explico. Sí, bueno, es fácil de entender la pregunta, pero es difícil de dar la respuesta. No es tan sencillo, pero yo creo que fue el hecho de sentirme optimista y organizar los pensamientos que traía de todo lo que tenía que hacer en mi casa. Entonces fue como, pues fácil, hago la compra y luego ya vamos a tal lugar y luego llego, organizo y luego me conecto a la clase y después de la clase hago esto, como que fue mucho más fácil gestionar todo lo que tenía que hacer y me sentí menos abrumada, que al principio cuando salí de casa. Yo creo que fue eso, el hecho de que bajó mi nivel de estrés, Ujú. por el hecho de sentirme feliz y el hecho de sentirme optimista, como que bajó mi nivel de estrés que tenía de todo lo que tenía que hacer. ¿Ok? Entonces, lo que vino a tu mente fueron determinadas actividades y determinados lugares, solo que ahora con más claridad mental para poder tomar decisiones más asertivas. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Sí, Muy bien. correcto. Entonces, fíjense bien, a las personas que están realizando su actividad, por favor, igual si quieren compartir ahí en la cajita del chat, nos va a ayudar mucho para que todos tengamos diferentes tipos de ejemplos. Si ya identificaron emociones, algún evento, una situación positiva en su rutina del día de ayer, en el día de hoy, pónganlo ahí en la cajita del chat y lo vamos analizando. ¿Por qué? Porque es súper importante identificar los aspectos positivos de nuestra vida, identificar esas personas, lugares, actividades, incluso pueden ser recuerdos. Cualquier cosa que me produzca emociones positivas, es importante que yo las tenga bien claras, bien identificadas, porque ese va a ser mi recurso al que yo puedo, ¿sí?, acudir cuando aparezcan las emociones negativas. Me voy a regresar tantito, es otra vez al circulito, pero ahora yo te voy a pedir, te voy a pedir que me ayudes a recordando algún evento o alguna situación negativa, cualquiera, igual no importa. ¿Yo misma? Sí, sí, sí. Ok. Em, Bien, tengo uno. Ok, ajá. ¿Cuál sería? Hace algunos meses, unos cuantos meses, casi un año, choqué. Este, Ajá. y eso me generó bastante miedo. Ok, miedo. Ok, ¿qué más hay después del miedo? Después del miedo me sentí tremendamente asustada. Ok, asustado. ¿Qué más? Me sentí insegura Ujú. y me sentí humillada también. Ok. ¿Algo más del tercer círculo? Del tercer círculo, bueno, dentro de asustada me sentí espantada y aterrada. Ujú, Luego me sentí pobre y me sentí ridiculizado. ujú. Entonces, ¿todas estas emociones se sintieron al mismo tiempo? No, fue poco a poco, como que fue llegando, primero pues el miedo de, híjole, ya choqué y luego, estoy bien, estoy viva. Y luego después, ¿los demás están bien?
Entonces me sentí muy aterrada de saber que las demás personas no estuvieran bien. Y así fue poco a poco conforme iba pasando el tiempo. Ujú, ok. Y entonces seguramente, digo, ahorita lo identificaste con mucha facilidad. Me imagino que en el momento pues no hubo como mucho tiempo para ponerle nombre y apellido a lo que estaba pasando. ¿Sí? Sí, por supuesto. De hecho, fue como hasta 2 días después que pude identificar bien cómo me había sentido. Ok. Entonces, fíjate bien, estamos hablando de 2 días después. Me voy a ir otra vez a la parte de recursos. ¿De qué manera los recursos que me acabas de mencionar ahorita, hablando del aspecto positivo, porque hablaste de la forma en la que podías organizar tus actividades y la forma en la que hay ciertos lugares a los que puedes acudir? ¿De qué forma el identificar tus recursos positivos consideras que te ha ayudado o no sé si puedes identificar la forma en que te pueden ayudar? este, o si te ayudaron, ¿no? Porque eso es algo que ya pasó, ¿sí? No sé, ya cuánto tiempo, pero ¿qué tipo de recursos consideras que te pueden ayudar a hacer frente a esa situación que esperemos que no vuelva a suceder? Pero si llegara a suceder o en su momento, si los tuvieras más claros, ¿cómo te ayudarían? ¿Qué tipo de recursos te vienen a la mente ahorita que te ayudan a sobrellevar o enfrentar esa situación? O esas emociones Bueno, negativas. yo creo que lo primero fue la respiración, Ujú, este, y después de eso fueron las personas, porque fue como primero me ocupé de estar tranquila antes de hacer la primera llamada y luego fue como mi red de apoyo. ujú, Y después de eso, actividades no sé bien a qué se refiere, si a la forma en que actué en ese momento o lo que puedo hacer después de. ujú. Cualquiera de las dos. Ok, pues yo creo que fue actividades. Sí, fue primero respirar, estar tranquila y luego después fue mi red de apoyo como las personas a las que me sentí segura de hablar para Ujú, que vinieran a mi auxilio y luego después qué voy a hacer después de, ujú. entraría en actividades. Exacto, muy bien. Y a lo mejor en lugares también entra, pues, estos lugares en los que te puedes llegar a sentir segura, ¿no? Que tienen que ver a lo mejor con las personas, ¿sí? Pero Ujú. también ubicar ciertos lugares o incluso a dónde acudir y pedir auxilio también puede ser muy útil, ¿no? También por eso es importante considerarlo como recurso, ¿va? Bueno, Ujú. entonces, ahorita también me parece que ya fue un poquito más sencillo identificar cuáles fueron los recursos. Sin embargo, en el momento no siempre es tan sencillo por lo que mencionas, ¿no? Cuanto más intensa es una experiencia emocional, más difícil va a ser la recuperación, ¿ok? Y más importante se vuelve este trabajo de la respiración, ¿vale? Ok, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Me ayudas un poquito aquí con el círculo? A ver, identificando, si nos apoyas, ¿cuál fue la experiencia emocional negativa? Mira, es que tengo sentimientos encontrados. No sé distinguirla ahorita, Ujú. si es ira, disgusto, tristeza. La verdad, ahí estoy un poquillo confundida. Ajá, En resumen, bueno, no suelo ver noticias. Mi peque se fue hace 3 días a Mazatlán. ah, Entonces, ahorita tengo un chorro de sentimientos. Yo ahorita, como dices tú, pues no sé ni siquiera dónde canalizarlos. Eh, Ahorita ya se supone que vienen para acá y no sé si estoy con miedo, con ira, con tristeza, te digo disgusto por no estar en los contextos y ahora que todo el mundo me dice, ¿y dónde está el peque? Y yo en Mazatlán con su papá, "¡Ah! ¿Cómo se te ocurre?" Y yo, carambas, y ya me entero de la situación y te digo, sí, estoy media perdida, no sé ni qué nombre ponerle ahorita, si estoy enojada conmigo misma por no estar al contexto, al día, tengo mucho miedo, eso sí lo sé distinguir, pues te digo, a lo mejor un poco de disgusto y tristeza, no sé, o sea, tristeza por la situación, y disgusto conmigo misma, ira también, bueno, se fue con su papá, entonces digo, bueno, aquí quién es el adulto, pero pues yo también, te digo, son así como que un chorro, no sé cuál agarrar de todas. ok, bueno, de entrada también, bueno, primero gracias por compartir. Y fíjate qué interesante porque justamente
es importante que sepamos también que una emoción nunca viene sola. Por ejemplo, ahorita que nos hablaba Esme de sus experiencias personales, ella hablaba como de de cómo fueron apareciendo gradualmente. Y esto puede ser en fracción de segundos, minutos, días, ¿no? Entonces, por eso es tan importante aprender a identificar. Ahorita lo que a ti te está pasando, Miriam, es que llegó todo junto. Probablemente ahorita ya está todo acumulado. Digo, no sé desde cuándo te enteraste de la noticia. Digo, para quienes no son de aquí de Durango, no sé de dónde nos estén escuchando, o si por ahí saben, ¿verdad? Pero pues, la cuestión del narcotráfico se puso complicada y pues empezaron a surgir por ahí algunas noticias acerca de los enfrentamientos armados en la frontera de Durango con Culiacán y por eso estuvieron por ahí cerrando las carreteras a Mazatlán, ¿no? Y pues bueno, no sabemos qué de todo sea cierto, pero pues entiendo perfecto que tratándose de los hijos, pues no se diga, ¿verdad? Las emociones están al full, ¿no? Cuando se trata de este instinto también protector como mamá. Y de entrada, pues digo, creo que es algo positivo que estés en comunicación, que sepas que ya vienen de regreso. Ahorita vamos a la parte de los recursos, pero ok, de entrada sí es importante que sepas que es válido identificar varias emociones al mismo tiempo y aunque no las puedas nombrar a todas ahorita o no tengas claridad de cada una tal cual, al menos sí logras identificar que son emociones negativas y que a lo mejor están todas acumuladas por el momento. ¿Yo qué sugiero hacer cuando esto pasa? Sí o sí, la respiración, como platicábamos ahorita con Esme. Aprender a respirar. Tomar aire por la nariz, llevarla al abdomen, ¿sí? Y dejar salir por la boca, ¿sí? Que respirar, llevar al abdomen y dejar salir por la boca. Porque luego respiramos y llevamos únicamente a los pulmones y luego lo que pasa es que nos hiperventilamos, ¿no? Estamos respirando agitadamente y lo único que pasa es que nos alteramos todavía más, ¿sale? Entonces lo correcto es respirar siempre por la nariz. La nariz es un filtro natural que lo que hace justamente es filtrar, ¿sí?, el aire para que entre el oxígeno que necesita el organismo. Entonces entra aire limpio y cuando exhalamos, pues entonces sacamos tensión, sacamos estrés, sacamos todo aquello que tenemos reprimido, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer este ejercicio de la respiración de forma correcta. Al principio puede ser complicado, nos vamos a dar cuenta que es difícil, ¿no? O sea, que queremos tomar aire y a lo mejor no se puede porque estamos todos como contenidos, como esta presión, ¿sí?, corporal impide que lo hagamos, ¿sí? Aparte porque pues tenemos acelerado el ritmo cardíaco y también la respiración, pero esa es la idea, poco a poco empezar a forzar esa detención. Entonces, respiramos por la nariz y exhalamos por la boca. Decíamos para poder activar esta capacidad de raciocinio, ¿verdad? De poder identificar. Yo aquí también te sugeriría el hecho de que puedas escribir, que pudieras tener una libretita, un cuaderno, y eso forma parte de los recursos de los que vamos a hablar ahorita también más adelante, ¿sí? Y eso aplica con todos. En el caso de niños pequeños, lo que podemos hacer es pedirles que dibujen, ¿sí? Que dibujen lo que pasó, que dibujen a los personajes. Podemos usar cuentos o referentes con historias similares a las que ellos están pasando para que sea más fácil identificar. A veces en terceras personas es más sencillo que en uno mismo, ¿verdad? Pero en nosotros lo que podemos hacer es, y también si nos gusta dibujar, podemos dibujar, pero el escribir y el ponerle nombre y apellido a lo que está pasando y decir, estoy disgustada por esto, ¿no? Más o menos ahorita como que me diste un poquito, ¿no? Eh, de los pensamientos que hay en tu mente, ¿no? De estoy disgustada por no haberme enterado antes, perdón, de la situación, de la problemática que está pasando, estoy triste porque
no sé, estoy también preocupada por mi hijo, etcétera, etcétera. No, o sea, el ir identificando emoción y poner, me siento así porque, me siento así por esto, esta situación me hace sentir de tal manera, pero ir escribiendo, ir anotando cada emoción e irla relacionando con algún pensamiento, con alguna idea, con alguna actividad específica, va a ayudar a que tengas mayor claridad. ¿Sale? Y una vez que ya tienes identificadas como todo el montón de emociones y los pensamientos que acompañan a estas emociones o las ideas o los recuerdos, porque a veces son recuerdos, ay, me acuerdo cuando a mí me pasó esto, ¿no? Y se alimenta todavía más la emoción. Entonces, el que puedas puntualizar, el que puedas decir, me siento así por esto y esto y esto, ayuda a clarificar muchísimo mejor y saber qué es lo que te está pasando. Y eso nos da también cierta sensación de seguridad, de decir, ok, está pasando esto, me siento de esta manera, es una emoción y va a pasar, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que nos interesa, verdad? ¿Cómo voy a hacer que esto pase? Y entonces sí, empezar a identificar. Decíamos que primero la respiración, ¿sí? Y después identificar recursos. Por ejemplo, en este caso, no sé, Miriam, si logras identificar a las personas, en este caso, pues dices que está con su papá, no sé si hay más personas involucradas, si tienes comunicación directa con él, qué cosas o qué acciones puedes hacer. Si él ya viene en camino, bueno, pues seguramente a lo mejor ahorita no hay nada más que hacer, pero ¿a qué sí puedes acudir? O también se vale identificar los aprendizajes como recursos para el futuro. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que sí puedes identificar como un recurso inmediato? ¿A qué o quién? No, también mil gracias. La respiración me ayudó. Pues igual, como dices tú, el aprendizaje más que nada. Ahorita, no, como dices, o sea, no, la carretera no hay señal, entonces es cuestión de esperar. El único que tengo comunicación fueron más personas, pero pues es papá, pero te digo, ahorita pues no hay señal y pues es cuestión de esperar, pero hoy por hoy pero me bajó la ansiedad en lo que es en cuestión de la respiración. Ujú. Ok, fíjate que aquí hay otra cosa bien importante. A lo mejor ahorita como ya respiraste y ya se baja esa tensión, ¿sí? Entonces muchas de las emociones ya no se sienten con la misma intensidad. Quizás algunas permanecen, pero ya no tan intensamente. Y aquí entra la parte de los pensamientos. Por ejemplo, digo, ahorita estuvimos mencionando emociones, pero te decía, es importante relacionar siempre la emoción con los pensamientos, porque si tú identificas, no sé, a lo mejor el disgusto por no haberme enterado, ok, no me enteré, pero de aquí en adelante, pues voy a procurar, no sé, a lo mejor tener un poquito más de contexto. Además, fue también un accidente, digo, no estamos todo el tiempo como en estado de alerta como eh, para estar investigando en las noticias qué va a pasar eh, o no tendríamos por qué, ¿verdad? Digo, lamentablemente esto ya es un fenómeno social, pero no tendríamos por qué estar desconfiando de todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero bueno, lamentablemente esta es la situación que se presentó y bueno, fue también un accidente y es importante que lo veas de este modo, el hecho de no haber estado enterada. Entonces, muchos de los pensamientos que se desprenden de ese disgusto, a lo mejor de esta ansiedad o de esta angustia por no saber o no tenerlo aquí cerca, ¿no? A tu hijo para protegerlo, de ahí se desprenden otro tipo de pensamientos, ¿sí? Y suelen ser pensamientos catastróficos, porque entonces hablan de enfrentamientos armados, hablan de un contexto, te imaginas un contexto violento, ¿no? Y al imaginarte este contexto, pues claro que piensas, y si mi hijo está ahí, y si le pasa esto, y entonces empezar a crear estos pensamientos catastróficos alimentan estas emociones negativas y se intensifican como si estuviera pasando. Entonces, algo que ayuda muchísimo en este tipo de casos también y la respiración, es aterrizar en el aquí y en el ahora. El dejar de dimensionar y dejar de pensar o sobrepensar situaciones, momentos que no están pasando, porque aquí y ahora no está pasando, ¿sí? Digo, afortunadamente ya sabes que tu hijo viene en camino y pues que esperemos que todo sea favorable, que va a llegar bien, etcétera, ¿no? Entonces, el pensar también en los aspectos positivos ayuda a disipar o contrarrestar los pensamientos negativos. Pero cuanto más intensa es la emoción negativa, pues los pensamientos van a ser más
negativos. Entonces, si te alimentas de pensamientos positivos y optimistas, pues entonces también tu experiencia emocional va a ser positiva, ¿no? Y por eso es que también se vuelve importante voltear y ver todos los recursos que tienes disponibles. Ya dijimos ahorita sí la respiración para poder concentrarte y poder racionalizar un poquito más, ¿no? Y analizar, bueno, sí, ya vienen en camino, aspectos positivos, ok, en cuanto llegue, pues ya voy a estar con él, empezar a imaginarte, yo te sugiero, eso ayuda muchísimo en cuanto a la ansiedad. Visualiza el escenario positivo en donde ves a tu hijo, en donde lo puedes abrazar, en que no sé qué quieren hacer el día de mañana, que si van a comer una nieve, que si ya tienen planeado hacer tal cosa, etcétera, ¿no? También crear escenarios positivos y recordar experiencias positivas ayuda mucho. Los aprendizajes previos, el cómo ya anteriormente has logrado solventar o solucionar eventos catastróficos y que ha salido bien y que han salido adelante, ayuda mucho a mantener alimentar el optimismo, alimentar eh, la tranquilidad, la paz, etcétera, ¿no? Otro tipo de sentimientos en tu organismo para que tú también puedas estar bien y darle contención a tu hijo cuando llegue, porque imagínate que llegue y que tú estés ansiosa y alterada y enojada y no sé, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tipo de emociones también vas a compartir con él? ¿Me explico? Ah, ok, ok. Sí, muchas gracias. De hecho, también ahorita estoy detectando uno de los recursos, es Ujú. terapia ocupacional. Así Ah, de que, ya recordé el curso, ay, me voy aquí, esto, lo que sigue. Como dices tú, y sí es cierto, me hizo eco, el aquí y el ahora. O sea, vamos a esperar. ok, Gracias, gracias. muy bien. Qué bueno que lograste darte cuenta, mira, porque justamente, digo, no nos alcanza el tiempo para hacer el ejercicio con todos, pero yo sí espero que lo estén haciendo cada uno, ¿verdad? Desde sus lugares, el poder identificar alguna experiencia específica y sobre todo llegar a este punto de cuáles son los recursos que tengo disponibles. Para cada uno de nuestros recursos son distintos, ¿no? O sea, vemos quienes, ahorita mencionaba Miriam la parte de la terapia ocupacional, habrá para quienes pueda ser este dibujar, pintar, el arte, por eso menciono también aquí la parte de actividades, ¿no? Actividades concretas y específicas. Puede ser el contacto con la naturaleza, ayuda muchísimo, de verdad, cada vez que tengamos posibilidad de pasar tiempo al aire libre, de tener contacto con la naturaleza para poder también conectar con nosotros mismos, eso ayuda muchísimo. Lo importante es que cada uno tengamos como ese botiquín y que cada uno identifiquemos, a mí esto me ayuda. A mí me ayuda a dibujar, a mí me ayuda a caminar, a mí me ayuda el ejercicio también, de verdad, es súper importante, ¿sí? O sea, ¿qué me ayuda? ¿A qué o a quién o a dónde puedo acudir para que me provea de esas emociones o de esas experiencias positivas que me ayuden a contrarrestar las experiencias y las emociones negativas, ¿sí? Desde luego, cuanto más adultos somos, más complejos somos, porque hemos vivido más experiencias y hemos creado recuerdos y vivencias relacionadas con determinadas emociones. Entonces se vuelve complicado. Pero eso no significa que no podamos aprenderlo, por eso estamos haciendo este ejercicio. Entonces, se dan cuenta, siempre tener referentes es importante. Yo les sugiero que siempre tengan a la mano este circulito, ahí se los vuelvo a mandar, por ahí algunos de ustedes ya lo tienen, pero lo vuelvo a compartir en el grupo sin ningún problema, para que todos lo tengamos como a la mano y que sea uno de los recursos básicos, ¿no? O de las herramientas básicas para poder ponerlo en práctica, esto de la verbalización, el qué estoy sintiendo en un momento dado, una situación determinada. Entonces, eh, ya identifiqué, ya tengo aquí mi circulito, ya sé qué está pasando y después decíamos, ¿verdad? ¿Qué pensamiento se relaciona con esta emoción o qué es lo que está sucediendo? Y entonces yo aquí sugiero, ahora sí me voy como los adultos que somos, digo, a lo mejor algunos de nosotros somos papás, otros somos docentes y simplemente como seres humanos de verdad y como parte de nuestras habilidades sociales es súper importante que podamos comprender que esta frase que me gustaba, el precepto enseña, pero el ejemplo arrastra. Mm, Al final del día, los seres humanos aprendemos por imitación, ¿sí? Hay algo que se le conoce como aprendizaje social. Entonces, mucho de lo que somos está determinado o influido por lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomamos, las acciones, la forma en la que actuamos frente a situaciones determinadas,
va a influir no solamente en nosotros, en el yo cómo me siento, sino también en las personas que están a mi alrededor. Entonces, por eso coloqué esta frase por aquí, ¿verdad? Para que recordemos que al final mi ejemplo es el que va a ayudarme a estar bien a mí, pero sobre todo va a influir también en los demás. Y no es que sea mi responsabilidad que los demás estén bien siempre, y no es que yo sea el responsable de que los demás aprendan a gestionar sus emociones. Pero cuando yo actúo de forma positiva, de forma resiliente, cuando yo logro verbalizar lo que me está pasando, ¿qué va a pasar? Estoy invitando a la otra persona o a las otras personas a poder identificar también lo que ellas sienten. Inevitablemente eso pasa, porque cuando yo hablo de lo que yo siento, ¿sí? Y por qué lo estoy sintiendo, inevitablemente la otra persona se empieza a cuestionar. ¿Y cómo supo eso, verdad? ¿Y cómo supo cómo se sentía? O empiezas a reflexionar o intentas hacerlo, no estoy diciendo que siempre, pero sí ayuda o facilita un contexto asertivo, un contexto en donde puedo decir las cosas de una forma mm, correcta, ¿sí? Dirigirlas de la forma correcta a la persona correcta, ¿sale? Ok, sí, Minerva, voy a compartir. Desearle ok. Ya no me mandaste tu ejemplo. Lo tengo, Ok. ¿Quieres compartirlo? ya, lo Sí. hago rapidito para que Ajá. avancemos. Ya, ¿Cuál sería? a ver, yo pues es una experiencia laboral, digamos, una nueva oportunidad de trabajo donde me exigen cosas nuevas, ¿no? Ujú, Entonces, la emoción primaria fue el miedo, ujú, la secundaria sentirse inseguro, de alguna forma humillada porque exigían, digamos, algunos conocimientos que no lo tenía, me sentía inadecuada y la tercera emoción. Y los recursos, ujú. y, y sí, la respiración ya está como instaurada en mi vida de alguna forma, es el recurso primario por la ansiedad. Ok. Y lugares, he puesto lugares que recurro o que suelo buscar, ¿no? Ujú, este, mm, eh, Mi iglesia, el templo y tengo un lugarcito en mi habitación que es un lugarcito así, pero especial para la escritura de mi diario porque suelo escribir las cosas que siento y eso es muy bueno para mí, me ayuda bastante. Personas, casi siempre en primer lugar viene mi esposo, mis hijos, en especial los mayores, el mayor en especial que ya tenemos conversaciones más profundas, ujú. y algunos amigos. Actividades, ejercicio que me ayuda bastante a liberarme un poco de esa tensión, porque casi siempre tengo tensión musculares cuando siento mucha ansiedad. Y el ejercicio me ayuda y después también me ayuda bastante el ordenar cosas, hacer cosas en la casa, así como ordenando, eso me ayuda bastante y conversar. Ok. Y los recuerdos es que me ha estado ayudando en esa situación, Ujú. fue el recordar logros anteriores, digamos, cosas que ya hice para de alguna forma sentirme capaz porque me sentía muy inadecuada, cosas así, y mi esposo me recordaba un poco, ya hiciste eso, el otro, entonces me ayudó mucho. Eso fue mi tarea. Excelente, Arledi. Pues muy bien hecho. De hecho, qué bueno que mencionas esta parte de los logros. Creo que eso es algo básico. Todos deberíamos siempre tener como nuestra lista de logros, ese reconocimiento personal, porque luego somos muy dados al autosabotaje, ¿no? A tratarnos mal. Podemos tratar bien a las personas que están a nuestro alrededor, pero luego nos cuesta trabajo tratarnos bien a nosotros mismos y el tener yo luego a veces les digo a mis pacientes, es importante tener como nuestro tablero de logros, ¿sabes? O sea, como logré esto y a veces minimizamos nuestros logros y
y decimos, ay, es que eso no es tan importante, ¿no? No sé, dices, limpiar la casa es algo de todos los días y no es algo tan importante. Claro que es un logro, ¿sí? Porque fue tu tiempo, es tu esfuerzo, porque te gusta que se vea bonito y lo hiciste, tú lo hiciste, entonces vale la pena reconocer ese esfuerzo y decir, hoy lo logré, ¿sí? Y por qué no, hasta premiarse, ¿verdad? Por ahí consentirse, ya sea con un descanso, con una película, con un dulce, no sé, algo, ¿no? Y decir, este es mi momento, mis 5 minutos, mi tiempo de spa, algo así, ¿no? Pero ese reconocimiento personal ayuda muchísimo, gracias por compartirlo. Es justo uno de esos recursos que nos ayudan muchísimo a ser resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Es esta capacidad de recuperación frente a la adversidad. Es este saber que puedo transformar una adversidad en una fortaleza, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Justamente a través de los aprendizajes previos, a través del reconocimiento de logros, cuando yo logro reconocer que ya he pasado por situaciones difíciles antes, logré salir adelante, logré adquirir nuevos aprendizajes, entonces estoy listo para lo que venga, ¿no? Digo, decirlo es sencillo, la práctica es un poquito más complejo, pero es práctica, ¿no? Entonces, digo, aprovechando el ejemplo que nos dio, muchísimas gracias, bastante completo. Ay, perdón, es que hace rato me hablabas y andaba un poquito ocupadita y tenía el teléfono lejitos. No te Pero, preocupes, estamos muy pero a tiempo porque sirve que ahorita nos vamos al tema de los niños, tú que tienes peques todavía. sí, justo hoy me pasó una experiencia bien complicada, muy aterradora, porque intentaron entrar a mi casa en la madrugada. ¿Cómo crees? Fue algo en lo que a mí me dio miedo, yo estaba aterrada, me sentí muy vulnerable, me sentí frustrada, sentí un montón de cosas. Un Fue un círculo. momento horrible. Todo en círculo lo sentí en ese momento. Y es algo de verdad bien complicado, porque en ese momento yo necesitaba contención, pero necesitaba darle contención a mis hijas. Y es un momento donde yo tenía miedo, pero tenía que ser valiente. Entonces, escuché cuando rompieron el vidrio, pero lo que me paró en alerta fue el grito de mi hija. Que probablemente si solamente hubiera roto el vidrio, me hubiera levantado como tranquila, pero escuché a mi hija, entonces ahí fue como de esas veces que te levantas de rayo, mamá. Ujú. Fui a ver cómo estaba bien, empecé a prender todas las luces, hablé a unas personas, miembros de la iglesia que viven a media calle, hablé al C4, hablé al 911, pero fue muy frustrante porque no me contestaban inmediatamente. Traté de hablar varias veces y como a la tercera, cuarta fue cuando me contestaron y yo así como, ¡ah! Fue muy desesperante ese momento. Y ya después que llegaron las personas y les expliqué pues cómo estaba el asunto, yo me sentía muy nerviosa. No quería, la verdad es que no quería ni salir, porque aunque ya no había nada, yo sentía que todavía algún malhechor andaba por ahí en el patio. Ujú. Em, ya terminaron de hacer el reporte y todos se fueron, pero, o sea, antes de que llegaran, pasé a mis hijas a mi cuarto para que estuvieran mejor. Fui a hablar con ellas, a darles como el contención, un abracito, cómo te sientes, esto y lo otro, pero sí fue como bien difícil, porque o sea, cuando empezó eso fueron las 3 de la mañana. Cuando traté de acostarme para dormir eran como las 5 de la mañana, pero era imposible dormir. Yo estaba con la ansiedad a todo lo que daba, con 1000 escenarios, uno más horroroso que otro. Y esa parte era como, ay, ya, o sea, necesito respirar, necesito tranquilizarme porque si no me ocupo, yo hubo un momento dije, no me voy a dormir, necesito ocuparme, necesito poner mi mente a trabajar, a hacer otra cosa, porque si no, mi cabeza va a tener un escenario más horroroso que otro. Ok. Y dices que Este, eso fue ahorita en la madrugada, entonces, o sea, en el día de hoy en la madrugada. sí, Ok. ¿Y cómo te sientes ahorita, por ejemplo, pues que ya es de noche? yo ahorita me siento bien, yo ahorita me siento tranquila, Ujú. porque pues ya en ese ratito pues hablé con mi esposo, me pude desahogar con él, hablé con mi hermano
pero después hablé con algunas personas Ujú, para que me vinieran a arreglar la ventana, ujú, porque yo en mis pensamientos era, si pongo el vidrio, al rato pasan y me lo vuelven a romper. Si pongo otras protecciones, no voy a querer como que me las quieran jalar o algo. Entonces yo entre mis ideas era, si no hay ventana, ya no entra. Mandé a tapar toda la ventana, ya la cancelé. ok. Ujú. ¿Y eso te da Entonces, seguridad? sí, me hizo sentir seguridad. Eso también, pues, hablé a algunas personas de la iglesia que me vinieron a ayudar con eso y me hizo sentir como aceptada, como apapachada, como segura. Y y puedo tener como esa tranquilidad de que esta noche vamos a estar bien, porque hubo un momento en la madrugada que tenía muchos pensamientos de decir: "Ay, ya me voy a ir a Torreón, agarro unas cosas y me voy con mis hijas y esto y lo otro", tenía muchas cosas, pero yo por otro lado era como de: "Ay, que tranquila, todavía hay muchas cosas que hacer aquí, aunque tenga que ir a Torreón, tengo que arreglar la ventana, no la puedo dejar así". Y necesitaba tener como esa tranquilidad y esa serenidad que necesitaban mis hijas, porque yo las veía asustadas, pues yo las veía nerviosas. Entonces las dejé dormir un rato, hicimos el desayuno y hablé con ellas para tranquilizarlas, hablé de cómo se sentían. Y me Ujú, decía, mamá, es que eh, eh, antes de que llegara la policía, mamá, es que tuve mucho miedo, mis piernitas temblaban, sentía que no me podía mover, tenía mucha ansiedad porque mis deditos se estaban moviendo mucho, estaba muy angustiada, entonces ya pues le dimos un abracito y estuvimos platicando de eso, em, de formas de que pues ella se iba a sentir segura, de que ya no iba a pasar pues nada malo. ujú, Y después de desayunar, las traté de que hicieran algo en lo que ellas se pudieran sentir a gusto y que, pues, no pudieran estar pensando en tantas cosas así feas. Se puso a tocar el piano y le dije: "Vas a tocar una canción que te haga feliz". Entonces, ella empezó a tocar una canción que le hiciera feliz, después se puso a pintar. Tiene un proyecto con el que está trabajando desde hace como un mes. ujú. Y ahí se le fue un buen tiempo, entre que yo me puse a limpiar y a ver lo de la ventana y esto, pues ya me mantuve ocupada y se me fue el día, pero al final del día la verdad es que ya me puedo sentir como muy tranquila, muy relajada y sobre todo segura, pero sí fue un día complicado. La verdad es que, wow, es un récord porque la verdad todo lo que tiene que ver con violencia o agresión, porque a final de cuentas es una invasión a tu espacio, ¿sí? Entonces, la recuperación, luego este tipo de eventos suelen ser experiencias traumáticas, ¿sí? Y también por eso existen los primeros auxilios psicológicos, que si quieren luego eso lo vemos en otra sesión, ¿verdad? De por qué son tan importantes, porque cuando llegan eventos de crisis, porque ahorita lo que tú nos estás compartiendo, Ari, es justamente ya una experiencia traumática. ¿De qué depende que se instale como trauma o no? Justamente de la forma en la que se gestiona. Entonces, por eso te digo, es súper guau el cómo lo gestionaron, el cómo lograste primero gestionarlo tú para ayudarle a tus hijas a gestionarlo y que esto no se instale como una experiencia traumática, sino como una experiencia o como una prueba superada, ¿verdad? Una experiencia que nos deje un aprendizaje y que nos permita justamente ir no solamente reconociendo cada vez más fácil los recursos, sino incluso ir añadiendo nuevos recursos, porque seguramente hay nuevas personas, nuevos eventos, fortalecer esas acciones o esas actividades específicas que nos ayudan a sentirnos bien, ¿sí? Y de eso se trata ser resiliente, ¿verdad? De cada vez ser más, sentirnos más fuertes o más capaces para enfrentar la adversidad. Entonces, esto habla de esa capacidad de resiliencia de cada uno de ustedes, pero también como familia, ¿no? El cómo manejaron esta situación. Y la Y voy a usar de ejemplo justo para poder, te decía, o sea, es importante que reconocerles esto, ¿verdad? Que fue, sí, fue un día súper intenso, fueron emociones muy, muy, muy intensas. Entonces me imagino que también terminaron agotadas oh, o sí. están agotadas porque las emociones cansan, que al final de cuentas son energía. Pero
te digo, fue relativamente pronto, ¿no? El proceso de recuperación, hablando de que ya ahorita ya se sienten más seguras y más tranquilas, y fue justamente el proceso de recuperación a través del reconocimiento de recursos, porque lo que hicieron fue gestionarse muy bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita me gusta que tú estabas hablando de lo difícil que fue para ti, porque fue una emoción muy intensa, ¿sí? Y a mayor intensidad decíamos que más difícil es razonar y tomar decisiones o acciones concretas, y no obstante pudiste hacerlo y al hacerlo, ¿no? Ahorita que estamos viendo los recursos, el hecho de que tú puedas identificar cuáles son tus recursos y que digas, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, enumerar y hacer o actuar al respecto, hace que, o sea, uno, tú reconoces, tú respiras, tú identificas tus recursos, empiezas a gestionarlos y a decir, ahorita es tiempo para llamar, ahorita es tiempo para hablar, ahorita es tiempo para esto y luego sigue esto, ¿sí? Y eso permite que tú estés en condiciones para ahora sí voltear, ver a tus hijas y decir, ellas se sienten de esta manera, lo que necesitan es esto. El hecho de que, y aquí justamente quiero aprovechar este ejemplo, nos va a servir muchísimo para poder cerrar el día de hoy, y es la importancia de que yo como adulto me sepa gestionar para que también me convierta en el recurso para, en este caso, las hijas, ¿verdad? El hecho de que yo pueda estar ahí para darles la contención que necesitan. Y algo que me encantó fue esta parte donde dijiste, a ver, vamos a hablar sobre esto, que si ya sabemos que Itzia tiene dominado este tema de la inteligencia emocional, y que para ella fue sencillo también identificar sus emociones, que fue sencillo verbalizar lo que estaba pasando, y lo que les decía al principio, cuando yo sé verbalizar, cuanto más sencillo es verbalizar y compartir lo que me está pasando, la emoción no se instala, la emoción pasa. Y después de esto voy a acciones concretas que me ayuden ahora a irme a encontrar las emociones positivas. Y me encanta esta parte donde dices, Ari, no, a ver, seguramente algo así fue más o menos la conversación de, a ver, muy bien, ¿cómo nos sentimos? Así, y así, y así, y así, por esto, por esto, por esto, ¿verdad? Identificar el origen de esa emoción. Bueno, me siento así por esto, por aquello, cuando pasó, justo cuando escuché la ventana, justo me imaginé esto, mis pensamientos se fueron hacia tal lado, ok, vaciamos la experiencia emocional. ¿Y qué sigue? Sigue justamente voltear y ver los recursos, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos a la mano? Y entonces, ok, viene esta parte del piano. Bueno, voy a tocar el piano porque eso es algo que me ayuda, me hace sentir bien. Y luego, Itzani, voy a pintar porque eso me ayuda, me hace sentir bien. Y luego decías tú de la terapia ocupacional, ¿verdad? Me voy a poner a ordenar o a hacer cosas que también a mí me relajen y me ayuden a estar bien. Y entonces, si te das cuenta, cada una a su manera va encontrando sus recursos, pero si se dan cuenta también, cada uno de ustedes fue un recurso útil en el momento, ¿no? Entonces, qué importante es esta partecita, ¿no? Digo, se ve sencillo, no lo es. Por favor, llévenselo de tareita para que cada uno vayamos identificando con mayor claridad y podamos enlistar cuáles son esos recursos que tenemos cada uno disponibles, porque son diferentes para cada uno, pero a cuáles son a los que puedo acudir, ¿sí? Cuando esté enfrentando una experiencia negativa, ¿cuáles son esos recursos positivos a los que yo puedo acudir? Si son lugares, si son personas, esa red de apoyo, ¿sí? Pónganle nombre, tal persona es un recurso para mí porque me ayuda, porque me escucha, porque es alguien de confianza, no sé, ¿sí? Pero que yo pueda verlo, escríbelos, reconócelos, y cuando llegue la dificultad hay que ir y verlo. Escribir ayuda muchísimo. Ahorita compartí a Orlady, ¿verdad? Y seguramente eso también te ha ayudado muchísimo a ser resiliente, Orlady. La escritura siempre es terapéutica, nos ayuda a vaciar, no siempre vamos a tener a alguien ahí cerca para platicar. Ahorita, por ejemplo, Ari nos compartía la experiencia donde estaban las tres, y pudieron en algún punto sentarse y hablar de lo que estaba sucediendo, o por una llamadita, y a veces estamos en momentos o situaciones donde no hay nadie en el momento que pueda escucharme, ¿no? O no hay nadie en ese momento a quien yo pueda escuchar, que me dé contención. Entonces, la escritura siempre es un buen recurso, pero también el aprender a respirar, porque ya dijimos que el respirar va a hacer que disminuya la intensidad de la emoción, perdón, y que pueda empezar a racionalizar el evento. Y entonces yo puedo empezar a modificar el pensamiento y pasar de pensamientos catastróficos a
pensamientos positivos, a experiencias en el pasado positivas, experiencias de logro, o incluso empezar a visualizar un futuro pues más alentador, ¿verdad? Entonces, eso sería como lo ideal, ¿verdad? Escribir ayuda mucho. El ejemplo es al final el que es más importante, porque cuando nuestros hijos, cuando nuestros niños, las personas que están a nuestro alrededor ven la forma en la que nos gestionamos, también para ellos suele ser mucho más sencillo el aprender a ver pasar, ¿sí? El aprender a gestionarse. Más que lo que les, más de, en lugar de decir, no estés triste, ¿verdad? O no te enojes. No, lo más importante es el ejemplo que yo te doy. Sí, se vale enojarse, sí se vale estar triste, pero lo más importante es saber de dónde viene ese enojo, saber de dónde viene la tristeza y qué puedo hacer, con qué recursos cuento, qué aprendizajes me va a dejar. Y algo súper importante y básico en el proceso de la educación emocional con los más pequeños, siempre asumir responsabilidad de mis emociones. Esto es súper importante, de verdad, por favor, hay que cuidar mucho esta parte. Cada vez que yo me desborde emocionalmente, porque somos seres humanos, ¿sí? Es muy útil que podamos usar esta frase, ¿sí? Sobre todo cuando, pues les digo, tiene que ver con nuestros peques. Ahorita, por ejemplo, nos mencionaba una experiencia que tiene que ver con, con alguien externo, ¿no? Con alguien ajeno a la familia. Pero cuando, porque pasa, ¿no? Que yo como adulto soy el que no me sé gestionar, o pasa un incidente, una situación, no sé, vamos a modificar un poquito el escenario y vamos a suponer que a lo mejor en medio de su enojo o de su frustración, perdón, y de su enojo también por lo que sucedió en su casa, que rompieron el vidrio y demás, que a lo mejor haya en ese momento, no sé, visto llorar a sus hijas y que les haya gritado y que les hubiera dicho que se callaran porque no es momento para llorar o no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Es el resultado, si se dan cuenta, esa acción sería el resultado de su propia frustración, de su propio enojo, de su propio temor. Y muchas veces el no saber identificar impide que yo pueda canalizar de la forma correcta. Si eso llega a pasar, y eso sí me interesa mucho que no lo llevemos, entonces siempre hay que rectificar, no pasa nada, los seres humanos nos equivocamos, entonces se vale rectificar y se vale en algún momento poder decirle a los más pequeños, ¿sabes qué? Eso que dije o hice no es correcto, lo lamento mucho, pero fue el resultado de lo que yo estaba sintiendo. No me di cuenta hasta este momento porque puede pasar, digo, pues Ari se gestionó muy bien en un momento de crisis, pero no siempre estamos al 100 y no siempre vamos a poder, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones en que nos desbordamos y terminamos hiriendo, lastimando a otras personas, entonces, especialmente a los más pequeños, ¿sí? Entonces, la mejor forma de poder contribuir a la educación emocional es primero, ¿verdad? Aprendiendo a gestionarme yo, y a lo mejor no lo voy a poder hacer en el momento de la crisis, pero sí cuando pase, cuando ya haya podido regularme, cuando ya pueda razonar en lo que sucedió. Y les digo, aquí la escritura puede ayudar mucho. Entonces ya lo analizo y digo, ok, pasó esto por esto y esto, me sentí de esta manera. Y entonces se va a leer y disculparse y rectificar con quien corresponde y decir, esto que dije, esto que hice, fue el resultado de la forma en cómo yo me sentía. ¿Sí? Porque yo tuve miedo, porque estaba enojado, enojada, porque estaba frustrado, frustrada por esta situación, me siento preocupada por esto, pero eso no tiene que ver contigo, eso es algo que yo estaba sintiendo por situaciones externas o situaciones ajenas a ti, ¿sí? Y se vale decir, estoy aprendiendo a manejar esto, se vale decir, estoy aprendiendo a reconocer mis emociones, porque a veces no las conozco, para también darle permiso a los más pequeños de reconocer la vulnerabilidad, porque se dan cuenta algo que nos aterra muchísimo y lo vemos muchísimo en terapia, la resistencia a la vulnerabilidad. Algo que nos impide muchísimo abrirnos al proceso terapéutico es el miedo a la vulnerabilidad, el exponer mis emociones y sentirme frágil o vulnerable por mostrarlas. Pero ¿qué crees? Es todo lo contrario. Cuando reconoces tus emociones y logras gestionarlas, desarrollas mayor resiliencia, mayor fortaleza, mayor capacidad de recuperación. Entonces, no está mal ser vulnerable.
La vulnerabilidad es justamente aquella que nos permite ser humanos, ser sensibles a las experiencias que vivimos y a partir de las emociones reconocer nuevos aprendizajes y nuevas fortalezas. Entonces, cuando yo le enseño a los más pequeños esto que mírame, ¿sí? Yo también soy una persona susceptible y vulnerable a ciertas cuestiones, ¿sí? Y eso está bien siempre que logres reconocerlo y que también logres gestionarlo de forma correcta. Estamos contribuyendo a un sano desarrollo, pero también estamos formando seres humanos conscientes, estamos brindando herramientas básicas para la vida, estamos ayudando a estas personitas a construirse de una forma más segura en sí mismos, ¿sí? Y sobre todo que están aprendiendo a identificar no solamente sus propios recursos, sino a reconocerte a ti como un referente o como un recurso cuando la crisis llegue. ¿Se dan cuenta lo importante que es esto? ¿Sí? De aquí que la inteligencia emocional es la combinación de lo que pienso y de lo que siento y que es lo que nos predicaba Ari, ¿no? En un momento de crisis, aprender a gestionar, manejar la emoción, ¿sí? Identificar los recursos para poder razonar de la mejor forma posible y tomar decisiones de la mejor forma posible, pero eso es práctica, se requiere práctica, no es algo de la noche a la mañana, entonces por favor hay que ser amables y pacientes con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, recapitulando nada más para que no se nos olvide, ahorita yo les voy a compartir este circulito, sin embargo, quienes tengan por ahí niños o trabajen con ellos, pueden usar cualquiera de estos elementos y empezar a trabajar con emociones básicas. ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Qué te hace sentir enojado? Cuando los niños nos comparten sus experiencias en el kinder, con los amigos, en sus actividades, ¿no? El hecho de que ellos empiecen a compartir, porque a ellos les encanta compartir, o preguntarles cómo te fue, cómo te sentiste, ¿sí? A menudo les preguntamos a los niños, ¿qué hiciste en la escuela? Ah, no, pues tal cosa, sí, pero no le preguntamos cómo se sintió. Entonces, de aquí en adelante, usar un lenguaje emocional, sí o sí, es una estrategia básica, ¿sí? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo te sentiste con tal persona? ¿Cómo te hizo sentir? Cuando los niños empiezan a compartir experiencias, siempre es importante preguntar, ¿y cómo te sentiste al respecto? ¿Sí? ¿Qué la maestra hizo? ¿Qué fulanito dijo? Ok, ¿y tú cómo te sentiste con esto? Y sacamos estos elementos, ¿verdad? Puede ser, les digo, el monstruo de colores, pueden ser caritas, puede ser su personaje favorito, no sé, ¿sí? Pero usando las expresiones faciales relacionadas con cualquiera de estas emociones. Y gradualmente, cuando nosotros empezamos a utilizar un lenguaje emocional cada vez más amplio, ellos solos van preguntando, ¿sí? Si yo les digo, es que hoy me sentí frustrada por esto o me siento ansiosa por tal cosa, ellos mismos van a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Sí? Y entonces, ok, las cosas no salieron como yo quería. Y entonces ellos adquieren ese nuevo aprendizaje y cuando menos te imaginas, ellos van a llegar y te van a decir, hoy me sentí frustrado por esto, ¿sí? En automático, un niño tiene sed de aprender, quiere aprender. Así es que todos los ejemplos y los referentes que tú le puedas dar en situaciones determinadas para que identifiquen emociones va a ser súper bueno para que ellos puedan aprender también a reconocerlas en sí mismas, ¿sale? El uso de cuentos, fábulas, simplemente anécdotas, hablar mucho de nuestras propias experiencias en nuestro día a día y complementar con nuestras experiencias emocionales. De entrada ya a ellos les va a ayudar a que puedan tener un lenguaje emocional cada vez más amplio, ¿sí? Y se va volviendo sencillo. Al principio a lo mejor usar el círculo es como una herramienta de apoyo, pero poco a poco pues se va instalando en nuestro vocabulario y ya no necesito ver el círculo, pero va a haber situaciones como las que comentaba Ari, ¿verdad? Bastante frustrantes o difíciles, o como las que comentaba Miriam, ¿no? Que nos van a desbordar y entonces vale la pena pues voltear y ver otra vez nuestro circulito, ¿verdad? Lo importante es que sepamos gestionarnos para que después podamos ver a los más pequeños o a quienes están a nuestro alrededor y entonces sí ayudarles a esas personas a poder identificar sus propios recursos, ¿vale? Y bueno, de esta manera
es que nosotros, por un lado, estamos aprendiendo, ¿verdad? Así es como vamos educando nuestras emociones y al mismo tiempo nos estamos convirtiendo en un recurso para ayudar a otros a educar sus propias emociones o en lo que las personas van aprendiendo a gestionarse. Pero repito, esto es práctica, 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 ¿vale? Entonces,